vamos a ver cómo trabajar con el paradigma de orientación a objetos con TK-Inter. Muy corto lo que vamos a ver de conocimiento, por lo que vamos a ver la teoría y después vamos a hacer una aplicación que convierta, la tengo acá, em, grados Fahrenheit a Celsius y Celsius a Fahrenheit para ver un poquito más de cositas como el TK Race para cambiar de frame a frame y todo eso. Y lo vamos a hacer obviamente con el paradigma de orientación a objetos. Entonces, hemos estado viendo lo que hemos visto, si bien vimos orientación a objetos cuando vimos lo básico, con TK-Inter hemos estado trabajando con el paradigma funcional. Pero cuando nuestro código se vuelve un poco más complejo, podemos usar el paradigma de orientación a objetos para organizar mejor el código. O sea, separarlo en archivos más chiquitos, tenerlo organizado en clases para que no sea más cómodo encontrar las cosas el día que lo vayamos a expandir o lo que sea. ¿Cómo queda nuestra estructura básica con orientación a objetos? De esta forma. Vamos a tener el import tkinter, vamos a tener una clase para nuestra aplicación que va a ser la ventana principal de la aplicación que va a heredar de tk para crear la ventana principal. Va a tener su constructor que no tiene por qué hacer otra cosa que llamar al constructor de super, si bien ahora vamos a ver que le podemos, todo aquello que le damos de título y todo lo demás, lo vamos a usar en el constructor cuando usamos este paradigma. Y vamos a, si este archivo en el que estamos trabajando es el principal, a crear una instancia de esta clase app y llamar el main loop. Y con esto quedaría lo básico para crear nuestra ventana principal o nuestra aplicación. Vamos a tener nuestro mail, nuestra app, que va a ser nuestro archivo principal. Antes, cuando usamos programación funcional, lo único que tenemos es lo básico que teníamos era el import de tkinter. Después teníamos la ventana y el main loop. Y con estas tres líneas ya teníamos nuestra ventana principal. Pero como vamos a hacer nuestra aplicación orientada a objetos, vamos a usar la estructura que vimos recién. Entonces, nos vamos a quedar con el import de tkinter, obviamente. Vamos a tener el lugar de las otras dos, o sea, del root tk y el root main loop. Vamos a hacer lo que vimos en la estructura básica recién. Entonces, vamos a tener nuestra clase app que va a heredar de TK. ¿Por qué va a heredar de TK? Porque lo que estamos haciendo es justamente lo mismo que hacíamos cuando poníamos root igual tk.tk. Lo que estamos haciendo es decir que esta clase app va a ser una ventana. Después dijimos, lo básico para tener esta ventana va a ser que tenga el constructor. Entonces, vamos a tener nuestro constructor. Y lo que tiene que tener como mínimo nuestro constructor es la llamada super. O sea, el constructor de TK. Con esto ya tenemos nuestra ventana. ¿Qué otra cosa hacemos? Nos fijamos si este archivo es el main, es nuestro main. Entonces, si name es main, vamos a crear la instancia de nuestra ventana principal y vamos a usar el loop. ¿Se acuerdan que el loop lo usábamos? Porque si no la ventana tipo hacía así ni la veíamos.
para mantenerla abierta usamos el loop. Con esto ya tenemos nuestra estructura básica, por lo que tenemos nuestra ventana. ¿Sí? Fea, genérica. Tenemos lo mismo que teníamos en las 3 instrucciones en... Ahora, nosotros habíamos visto que podíamos darle atributos a nuestra ventana. Habíamos visto eso y lo que vamos a hacer va a ser una aplicación, como teníamos acá, que va a ser crear una aplicación con orientación a objetos en TK Inter que permita convertir grados Fahrenheit a Celsius y Celsius a Fahrenheit utilizando frames y el método TK-Raise para cambiar entre ellos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear dos frames, uno para convertir de Celsius a Fahrenheit y otro para convertir de Fahrenheit a Celsius, y lo vamos a separar todo en clases para que el código quede más lindo, más legible, más separadito y como debe ser si seguimos los principios del paradigma de orientación a objetos. Entonces, primero que nada, vamos a crear una clase para tener nuestras funciones de conversión de temperatura. De Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Vamos a crear una clase y los dos métodos los vamos a tener como métodos estáticos. ¿Se acuerdan cuando vimos métodos estáticos? Cuando vimos decoradores, el decorador static method. Bueno, eso es lo que vamos a usar. Entonces, sorry. Convertir temperatura. Le vamos a poner. Entonces, no le vamos a poner así. Le vamos a poner así converso. Ponele. ¿Qué vamos a hacer? Acá dijimos, vamos a hacer la clase convertir temperatura y vamos a hacer métodos estáticos, dijimos. Entonces, arroba static method y vamos a hacer exactamente Celsius a Fahrenheit. Está a Fahrenheit. Perdón con un, pero me gusta. Y está bien, es Celsius por 9,5 más 32, ¿no? Vamos a tener otro que va a ser Fahrenheit a Celsius y Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9. Sí. Listo, tenemos nuestra clase con nuestros dos métodos estáticos, uno que convierte de Celsius a Fahrenheit, otro que convierte de Fahrenheit a Celsius. Vamos a hacer otra clase para lo que va a ser nuestro frame principal. Tenemos nuestra clase mainFrame que va a ser un ttk.frame. No, ttk.frame dije. Está bien, no te puse los imports, pero tampoco me guardes así. Va a heredar de frame. ¿Por qué? Porque va a ser un frame. Frame o el contenedor principal, o sea, nuestro contenedor principal en realidad es nuestra ventana, pero el mainframe va a ser el contenedor dentro de la ventana. Vamos a hacer el init, o sea, el constructor, al que le vamos a pasar, bueno, obviamente self, pero después le vamos a pasar el contenedor. Le vamos a pasar la unidad y
y le vamos a pasar el otro frame, le va a pasar eh, conversor, creo yo. Vamos a llamar a super, ¿sí? Vamos. eh, la unidad va a ser desde la que venga, o sea, va a ser o Fahrenheit o, o Celsius. Después le vamos a pasar el conversor, obviamente, y esto no va. Vamos a ver que nosotros podemos declarar un diccionario de opciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos darle a varios elementos, como lo vamos a hacer ahora, padding, por ejemplo, nos sirve tener, eh, y estoy escribiendo todo en español, así que opciones, y esto va a ser un diccionario y vamos a decirle que eh, pad X va a ser 5 y pad Y va a ser 0. O sea que me deje 5 de pad arriba y abajo y nada de izquierda y de derecha. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer los labels. Vamos a hacer un label para la temperatura. Que va a ser un TTK. Label. Y lo que va a tener como texto va a ser la unidad. O sea, va a ser self unidad, le hemos puesto, ¿no? Sí, unidad. Y lo paqueamos. No vamos a usar pack, vamos a hacer con grid exactamente. Em, a esto le vamos a poner un sticky. em, Era este o este, sí. Ahora, tenemos un label que nos dice la temperatura de entrada, o sea, nos va a decir Celsius, nos va a decir Fahrenheit. Ahora vamos a hacer el entry, o sea, el input, que va a ser le vamos a poner que es un label, porque así le puedo poner el mismo, le puedo poner temperatura al entry también. Temperatura, este va a ser nuestro entry, va a ser, le vamos a poner que sea un string var. Vamos a la variable va a ser temperatura, exactamente. Column 1, row 0, sí. Y le vamos a decir que tenga el foco cuando entremos a que tenga el focus. Después vamos a hacer un botón, nuestro botón que va a ser un convertir. Convertir.
que va a decir convertir, que va a tener un comando self convertir. Bien. No va a tener un comando self convertir, señor. Lo va a tener, pero lo vamos a agregar de otra forma. Lo vamos a poner ahí, sí, y le vamos a poner self con el botón. Y en vez de usar el bind que veníamos usando, vamos a usar otro método para agregar un comando que es con la configuración. Solo por usar cosas distintas. Y el comando va a hacer la función convertir y ya. Después precisamos un label para que nos muestre el resultado. Claramente. Entonces vamos a tener un self resultado que va a ser igual a un ttk label y self resultado fila 1 columna 0 con un columna de coso, el sticky no y ahí queda. Tenemos el label que dice la temperatura que tenemos que ingresar, tenemos el entry donde ingresarlo, tenemos el botón para convertir y tenemos el label que nos va a mostrar el resultado. Ahora, vamos a mostrar el frame. Entonces, vamos a decir que self grid, grid. Escriba bien, señora. Va a ser column 0, row 0. Sí. Y opciones. O sea, no, opciones no, porque opciones fue lo que usamos para los demás, pero no tenía i, no tenía PADI. Así que le vamos a poner PADX de 5 y PADI de 5. Constructor pronto. ¿Y qué otras funciones va a tener eh, este? Bueno, tenemos que tener el convertir. El convertir que va a tener self y event que por defecto le vamos a poner none. Se lo podemos poner o podemos dejar solo event y va a ser none igual. Pero como nunca ponemos none, vamos a poner el none. ¿Qué va a hacer esta función? Va a manejar el clic en convertir. Entonces, vamos a usar un try por las dudas de que alguien meta texto en vez de número. Y vamos a tener un valor que va a ser igual. Sí, resultado va a ser igual al conversor del valor. Y sí. Y va a ser un value error que vamos a tomar como o error. Y lo que vamos a hacer es un show error. Para hacer el show error necesito el import. El import es este from inter message box import show info exactamente. No, show error. Entonces, cuando tengamos un error, vamos a mostrar el show error, que error y
el mensaje sea error. Título de la ventana, o sea, del diálogo y mensaje. Vamos a mostrar el error que nos tire y ya está. ¿Qué más? Vamos a hacer eh, otro método que limpie todo. Vamos a hacer reset. Y que self. Y ya estoy mezclando. ¿Pero qué le pongo? Resetear para que quede en español. A reset. Bueno, esto lo que va a tener va a temperatura entry de LED, exactamente. Y ¿qué otra cosa tenemos? El resultado. El resultado ahí. En realidad no lo vamos a usar con config. Eh, Esto es text. ¿No? Ahí. Eh, es el label. Se llamaba label, ¿no? Ah, no, no se llamaba label. Se llamaba resultado nomás. Tu, 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 oh, tu, 1, 3. Tu, 1, 3. Tu, 1, 3. Buena señora Pythonesa, soy nuevo. Bienvenido. Tutu, te vamos a decir tutu, no vamos a leer todo tu nick. ¿Me podría decir si el guión bajo en for, guión bajo en range, bla, bla, significa que no hay variable de iteración? Significa que te importa un pito la variable de iteración, básicamente. De iteración. Eh, no significa que no exista, porque internamente sí existe, pero no le estás asignando nada. Entonces, va a existir por debajo porque Python lo necesita para iterar, pero no te importa a vos, o sea, no estás realmente asignando la variable de iteración que usás por debajo a ninguna variable que vos puedas usar, pero existir existe. A efectos prácticos y de código y para vos como desarrollador no existe, pero Python sí la crea. Básicamente lo que le estás diciendo es que no lo asigne a nada que vos puedas usar. Con resetear limpiamos, le podríamos haber puesto limpiar también en vez de resetear, pero nada, ahora quedó así. Y listo, no necesitamos nada. Después, como dijimos, vamos a tener que buscar una forma de cambiar de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Entonces vamos a hacer otra clase que sea frame. Estoy haciendo un spanglish tremendo en esto porque mi creatividad en español es mucho más baja que, o sea, la costumbre de hacer todo en inglés me cuesta un montón poner nombres de clases y de variables en español. Sería control frame, sería frame de control. Le vamos a poner control frame igual, ¿tá? Porque, a ver, control igual está en español, qué sé yo. Yo puedo decir control en español, que no es el control remoto de la tele, pero como sea. Eh, Vamos a importarte acá. Y creo que no vamos a tener que importar nada más. Bueno, sí, TTK para los radiobutones. Y creo que nada más. Bien. Entonces, vamos a tener la clase control frame o frame de control, no sé. A veces son control frame, ¿tá? Y vamos a tener un TTK. Le vamos a hacer con un label frame. Vamos a hacer esto y el contenedor. Llamar a super
Le vamos a pasar el contenedor, sí, y vamos a ponerle esto para que quedara el rectangulito alrededor de los radio button. Creo que era con el diccionario, creo. Si no funciona, ya nos vamos a dar cuenta. Pero creo que era así. Y estas van a ser las opciones que van a ser de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Entonces, vamos con los radio buttons. ¿Qué vamos a hacer con los radio buttons? Valor. Ser genérico. Genérico va a ser init var. Tenemos el selected value. Ahora, no tenemos son los radio buttons. Eh, ¿Y qué va a tener esto? Va a self. Me lo estaba diciendo Codeium, ¿no? Eh, text. El texto en realidad le vamos a poner F a C, porque, o sea, a ver, F a C se entiende que es Fahrenheit a Celsius. Eh, Vamos a tener la variable del valor va a ser 0, no 1. La variable está bien y nos faltaría ponerle un comando para que cambie el frame. Entonces, command va a ser self. ¿Cómo le vamos a poner ahí el comando? Eh, cambiar frame. Cambiar frame. Change frame, pero en español. Y esto me queda demasiado larga la línea si lo hago acá, así que vamos a poner... eh, no, lo vamos a poner acá porque no le voy a poner nombre. Este, Fahrenheit a Celsius y lo vamos a meter en el grid. Sí, pero le vamos a poner row 0, column 0, un pad X de 5 y un pad de 5. Y ahí queda hermoso todo. Y este se me coló ahí. Ahora vamos a crear el otro para... Arco de Ion, exactamente. Que va a tener el valor 1, va a ser de Celsius a Fahrenheit, va a tener esto, bla, 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 bla. Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer... No, está bien. Columna, sí, uno al lado del otro. Está bien. Vamos a setear el grid. El grid va a estar en la fila 1. Porque arriba vamos a tener el frame. El sticky no va a ser este, sino este, para que se estire. Lo vimos la clase pasada. Vamos a... eh, ¿Qué más vamos a hacer adentro del constructor este? ¿Tenemos que hacer más cosas? Sí, tenemos que inicializar los frames. Entonces, self frames va a ser un diccionario. Sí, y self frames. El 0 va a ser, creo, si no la estoy... le vamos a pasar el contenedor
O sea, ¿no? A ver, me perdí. No, sí. Contenedor. Le vamos a pasar Fahrenheit. ¿Cómo se escribía esto? Fahrenheit. Le vamos a pasar. ¿Qué más le teníamos que pasar a esto? No, self cambiar, no señor. Conversores. El tema es que no, como no importé nada acá, si importara las cosas, señora, si de mainframe importo mainframe y de conversores importo todo, no, de conversores importo, ¿cómo le habíamos puesto? Convertir, no convertir temperatura. Conversores importo convertir temperatura. Ahora sí. Eh, le paso el conversor. Le paso convertir temperatura de, pero no de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. A Fahrenheit a Celsius. Ahora sí. Y después self frames 1 va a hacer lo mismo, pero con Celsius. Y esto va a llamar a self eh, cambiar frame. ¿Cómo le habíamos puesto a cambiar frame? Cambiar frame. No le pusimos nada porque no lo hicimos todavía. Ok. Ahora sí, vamos a hacer el cambiar a frame. Eh, sí y no. A ver, sí vamos a tener el frame, self frames y el get del selected value. Pero esto no va a ser así. Esto lo que vamos a hacer es un frame reset para que se limpie. Y ahora sí vamos a usar el tkarrace que les decía hoy. Y ya. Ahora vamos a volver a la app donde habíamos hecho únicamente nuestro... O sea, lo que vamos a hacer es dentro del constructor ponerle el título con las comillas ahí, versor de temperatura. ¿Qué más vamos a ponerle? Un tamaño. Eh, ¿Qué tamaño? No sé. 300 por 200. No sé. Después lo cambiamos cualquier cosa. Yo creo que 300 por 200 va a quedar chico y corto. Vamos a ponerle 340 por 150. No sé, después lo cambiamos. Igual lo vamos a dejar que se pueda cambiar de tamaño por si las moscas. Y acá lo que vamos a agregar es el control frame a la aplicación. O sea que control, si lo importas, capaz que mejor. Import, no, import no. From control frame, import, control frame. Y exactamente acá lo que vamos a hacer es decirle al control frame que su padre es la aplicación.
Tengo la impresión de que me faltaron cosas, pero vamos a probar. Tengo de Fahrenheit a Celsius y si yo pongo 56 Fahrenheit y le doy convertir, me lo convierte. Si cambio el frame, me limpia todo y le pongo, no sé, 35 grados Celsius, son 95 Fahrenheit. Me limpia todo menos el label no lo limpiamos. ¿Dónde era que habíamos puesto el receta en el mainframe? Acá. eh, y este era el resultado, ¿no? Sí, resultado. O sea que self resultado. Ahí está. A ver, ahora. Ahora sí lo limpio. Y si yo acá pongo hola, debería saltarme el error de que no podemos convertir un string a float. Y listo. Quedó nuestra aplicación de orientada a objetos que convierte temperaturas prontas.